Buenas tardes. Vamos a implementar ahora igualdad en profundidad entre clases asociadas. Retomamos el ejemplo de las clases signos vitales y presión arterial. Signos vitales tiene un atributo de instancia de clase presión arterial. Signos vitales y presión arterial están entonces asociadas. El constructor de la clase signos vitales recibe como parámetro a un objeto de clase presión arterial. La consulta obtener presión retorna una referencia a un objeto de clase presión arterial. La implementación del método Equals en la clase presión arterial no cambia. Esto es, el método Equals recibe como parámetro un objeto de clase presión arterial y retorna un valor booleano. Equals compara el estado interno del objeto que recibe el mensaje con el estado interno del objeto que pasa como parámetro. Utiliza en la comparación el operador relacional de igualdad porque los atributos de instancia son de tipo elemental. La clase signos vitales tiene un atributo de clase presión arterial. El diseñador debe indicarnos si el método Equals debe implementarse en forma superficial o en profundidad. En la implementación superficial se comparan referencias mediante el operador relacional de igualdad. Esto es, se compara la presión del objeto que recibe el mensaje con la presión del objeto que pasa como parámetro utilizando el operador relacional. Así, dos objetos de clase signos vitales serán equivalentes si mantienen los mismos valores para la temperatura y referencian a un mismo objeto de clase presión arterial. Cuando el diseñador de la clase signos vitales nos indica que la igualdad debe evaluarse en profundidad, tenemos que implementar el método Equals de la clase signos vitales utilizando el método Equals de la clase presión arterial. En este caso, dos objetos de clase signos vitales son equivalentes si tienen el mismo valor en la temperatura y el estado interno de la presión del objeto que recibe el mensaje es equivalente al estado interno de la presión del objeto que pasa como parámetro ligado a la variable S. Como siempre, la ejecución y el dibujo del diagrama de objetos nos va a ayudar a entender la diferencia, en este caso, entre la igualdad superficial y la igualdad en profundidad. Vamos a retomar la ejecución del tester después de que se han creado los dos objetos de clase presión arterial y los tres objetos de clase signos vitales, cada uno de ellos ligado a una variable. La siguiente instrucción envía el mensaje Equals al objeto ligado a la variable S1 con S3 como parámetro. El método Equals compara la temperatura del objeto que recibió el mensaje con la temperatura del objeto que pasó como parámetro. Como coinciden, envía el mensaje Equals al atributo de instancia presión con la presión del objeto ligado a la variable S. La ejecución del método Equals de la clase signos vitales se suspende y el control pasa al método Equals de la clase presión arterial. Se compara entonces el estado interno del objeto que recibe el mensaje con el estado interno del objeto que pasa como parámetro. Como ambos objetos tienen el mismo estado interno, el método Equals de la clase presión arterial termina y retorna el valor verdadero. Cuando el control vuelve al método Equals de la clase signos vitales, las dos subexpresiones han computado el valor verdadero, de modo tal que Equals retorna el valor verdadero. Cuando el método Equals de la clase signos vitales termina, el control vuelve al método main de la clase tester y el valor verdadero se asigna a la variable B1.
Es ahora el objeto ligado a la variable C2 quien recibe el mensaje equals con S3 como parámetro. Se ejecuta el método equals, implementado en profundidad, de la clase signos vitales. Se compara la temperatura del objeto que recibe el mensaje con la temperatura del objeto que pasa como parámetro. Como coinciden, el atributo de instancia presión recibe el mensaje equals y como parámetro pasa la presión del objeto ligado a la variable S. En este caso, el objeto que recibe el mensaje equals es el mismo que pasa como parámetro, de modo tal que equals evidentemente va a retornar el valor verdadero. El control vuelve al método equals de la clase signos vitales. Las dos subexpresiones han computado el valor verdadero, de modo tal que el método equals retorna el valor verdadero. El control vuelve una vez más al método main. El valor verdadero se asigna a la variable B2 y el segmento de código termina de ejecutarse. Es importante aumentar el conjunto de casos de prueba para verificar los servicios provistos por signos vitales y presión arterial. En este caso estamos verificando equals. No vamos a poder garantizar la correctitud de equals, pero por lo menos debemos verificar que funciona correctamente para un conjunto razonable de casos de prueba. En este caso, las dos pruebas que hemos hecho para equals en profundidad retornan el valor verdadero. Tendríamos que explorar algunos casos en donde no sean iguales. Observemos que la igualdad superficial es más estricta que la igualdad en profundidad. Estamos exigiendo que para que dos objetos de clase signos vitales sean equivalentes, hagan referencia a un mismo objeto de clase presión arterial. La igualdad en profundidad es menos exigente porque para que dos objetos de clase signos vitales sean equivalentes, basta que mantengan los mismos valores para la temperatura y que la presión tenga el mismo estado interno para cada uno de los objetos, aunque no se trate de exactamente un mismo objeto de clase presión arterial.